El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del pequeño restaurante Denis del pueblo, proyectando cálidos parches de luz sobre las mesas recién limpiadas. El vapor subía de la cafetera detrás del mostrador, llenando el aire con ese familiar aroma matutino que se había convertido en parte de la vida de Diana. Llevaba 6 años trabajando allí y el restaurante se sentía más como un segundo hogar que como un lugar de trabajo. Diana se ajustó la etiqueta con su nombre y se metió un mechón suelto de cabello oscuro detrás de la oreja mientras rellenaba los dispensadores de azúcar. Eran poco más de las 10 de la mañana, esa tranquila calma entre la prisa del desayuno y la multitud del almuerzo. Cuando las cosas empezaron a calmarse, los clientes habituales se habían marchado, dejando atrás vasos de café medio vacíos y periódicos doblados para los crucigramas. «Oye, ¿puedes encargarte de la mesa 7? Necesito tomarme un descanso», gritó su compañera de trabajo, Jenny, desatando su delantal. Diana le levantó el pulgar, agradecida por el descanso de la mañana. Amaba estos momentos más tranquilos cuando ella realmente podía conectar con sus clientes, conocer sus historias y alegrarles el día con una sonrisa amable o una recarga de café en el momento justo. El timbre familiar de la entrada le llamó la atención. A través de la puerta entró una pareja bien vestida, de esas que se ven en anuncios inmobiliarios. La mujer llevaba un blazer de aspecto caro y tacones que resonaban contra el suelo de baldosas. El hombre se comportaba con autoridad. Su mano agarraba firmemente el hombro de un niño que caminaba entre ellos. Algo en el niño despertó el instinto maternal de Diana mientras la pareja irradiaba confianza. El niño parecía replegarse sobre sí mismo, haciendo su cuerpo lo más pequeño posible. Vestía bien, con vaqueros limpios y una camisa con cuello, pero sus hombros estaban encorvados hacia adelante de una manera que no encajaba con su bonita ropa. «Bienvenidos a Denny», Diana gritó cálidamente, tomando 3 menús del mostrador. «Por favor, siéntense donde quieran». Observó cómo elegían una mesa cerca de la ventana. Los adultos se deslizaron por un lado mientras los niños se sentaban solos en el otro mientras Diana se acercaba. En la mesa, no pudo evitar notar más detalles. Los anillos de boda de la pareja, a juego, reflejaban la luz del sol, pero algo extraño en su interacción con el chico. La mayoría de los padres a los que atendía incluirían naturalmente a su hijo en la conversación, preguntarían qué querían beber o al menos los reconocerían de alguna manera. Estos dos hablaron por encima de él como si no estuviera presente. «Tomaré un café solo», dijo el hombre antes de que Diana pudiera terminar su saludo. Su voz tenía ese tono de alguien acostumbrado a dar órdenes. «Que eso también», añadió la mujer sin levantar la vista del teléfono, «y solo agua para él». Señaló vagamente al chico. Los ojos de Diana se encontraron con los del niño por un instante mientras anotaba las órdenes de bebida. En esa breve mirada, vio algo que le dio un vuelco el corazón. Un destello de miedo se ocultó rápidamente cuando bajó la mirada hacia la mesa. Años de atender a los clientes le habían enseñado a Diana a interpretar a las personas y todo. Esta escena le parecía extraña. «Vuelvo enseguida con esas bebidas», dijo, manteniendo la voz firme a pesar de la creciente inquietud en su estómago mientras se alejaba. Podía oír al hombre hablándole. El chico en voz baja y severa. «Trabajando en un restaurante, aprendes a confiar en tu instinto». Diana había visto pasar a todo tipo de familias por esas puertas. Felices, cansadas, familias con días malos y familias celebrando buenas noticias, pero esto era diferente. No podía identificar que estaba mal, pero mientras recogía las bebidas, decidió vigilar de cerca la mesa. A veces sabía que las cosas más importantes eran las que quedaban sin terminar. Diana equilibró las bebidas cuidadosamente en su bandeja. Su mente aún bullía de preocupaciones mientras regresaba a la mesa. Había aprendido con los años que hay una gran diferencia entre padres sobreprotectores y lo que sea que estuviera sucediendo aquí. El hombre agarraba su menú con demasiada fuerza. Sus nudillos estaban casi blancos mientras la mujer seguía escaneando el restaurante como si revisara todas las salidas. «Aquí vamos», dijo Diana alegremente,
dejando sus cafés. ¿Estamos listos para ordenar o necesitan un minuto? Se aseguró de mirar directamente al chico, tratando de darle la oportunidad de hablar, pero antes de que pudiera abrir la boca, el hombre lo interrumpió: voy a comer panqueques para los niños. Él dijo bruscamente, claro, sin estéreo. El chico pareció hundir aún más los hombros. Si es que era posible. Diana notó que llevaba una camisa de manga larga a pesar del cálido clima primaveral. Algo que no habría parecido extraño por sí solo, pero que se sumaba a todo lo demás. Mientras anotaba sus órdenes, el chico se movió en su asiento y fue entonces cuando ella lo vio. El cuello de su camisa se deslizó un poco, revelando lo que parecían moretones recientes en su cuello, del tipo que no viene de jugar demasiado brusco en el recreo. Su bolígrafo. Se detuvo a mitad de la frase, pero se obligó a seguir escribiendo como si no hubiera notado nada inusual. La mujer debió haber visto la ligera vacilación de Diana. Se cayó de su bicicleta. Dijo rápidamente. Reac. Inga al otro lado de la mesa para ajustarle el cuello al chico. Es tan torpe a veces. ¿Verdad, cariño? El término cariñoso sonó hueco. Ensayó el chico. Asintió mecánicamente, pero no levantó la vista. Diana había visto a muchos niños con lesiones de bicicleta durante sus años sirviendo a familias. Probablemente no podían esperar a contar la historia, mostrando sus cicatrices de batalla. El silencio de este chico lo decía todo. Incluso la forma en que se comportaba como si intentara desaparecer en la cabina. Hizo sonar todas las alarmas en su cabeza. La comida. Enseguida sale, dijo Diana manteniendo la voz firme mientras se giraba para irse. Dejó caer deliberadamente su bolígrafo cerca del lado del chico de la cabina. Oh, lo siento mucho, dijo agachándose para recogerlo. En ese momento, vio más de cerca sus manos agarrando el borde del asiento. Tenía los nudillos raspados en carne viva y había marcas alrededor de sus muñecas que parecían sospechosamente cuerdas. Burns en la estación de servicio. Las manos de Diana temblaban ligeramente mientras hacía su pedido. Jenny lo notó. Su distracción. ¿Estás bien?, susurró Diana. Asintió sin querer llamar la atención, pero su mente daba vueltas en todo lo que había visto. La ropa cara de la pareja y su actitud segura normalmente los harían parecer cualquier otra familia adinerada, pero algo andaba muy mal. El chico no había dicho ni una sola palabra, ni siquiera había mirado el menú antes. El hombre pidió por él y esas marcas. Diana había hecho la capacitación obligatoria de concienciación sobre la trata de personas el mes pasado y todas las señales de alerta de las que hablaron estaban ahí mismo, en la mesa 7. Ella observaba desde detrás del mostrador mientras el hombre revisaba su teléfono repetidamente. Su pierna rebotaba bajo la mesa con energía nerviosa. La mujer no dejaba de tocar su bolso, que estaba listo en el borde de la mesa. Tenían el aspecto de personas que se preparaban para irse rápidamente si lo necesitaban. El corazón de Diana latía con fuerza ahora. Había visto padres apresurados antes que personas corriendo para ir a la iglesia, a los entrenamientos deportivos o a las citas médicas. Esto se sentía diferente. Parecía gente lista para correr. Y ese chico parecía haber perdido la esperanza de que alguien lo notara. Si hubiera reunido sus vasos de agua, Diana no podía quitarse la sensación de que si no hacía algo ahora mismo, podría no volver a ver a ese chico. A veces, ser útil significa más que simplemente mantener tazas de café llenas. A veces significa ser lo suficientemente valiente como para confiar en tus instintos, incluso cuando tienes miedo de equivocarte. Y ahora mismo, cada instinto de Diana gritaba que este niño necesitaba ayuda. Diana se acercó a la mesa de nuevo con vasos de agua fresca. Su mente aún luchaba con qué hacer. Fue entonces cuando sucedió algo que lo cambió todo. El tenedor del chico se le resbaló de la mano haciendo un suave tintineo al caer al suelo. Un simple accidente. Excepto que no fue un accidente en absoluto. Lo entenderé. Diana dijo rápidamente,
pero el chico ya se estaba agachando para recogerlo. Cuando metió la mano debajo de la mesa, giró la cara hacia ella y, por primera vez, sus ojos se encontraron de verdad en ese breve instante. Su mano formó una clara señal con la palma hacia adelante, el pulgar hacia adentro, los dedos doblados hacia abajo, la misma señal que habían aprendido en esa sesión de entrenamiento del mes pasado. El corazón de Diana casi se detuvo. La señal había estado en todas las redes sociales últimamente. Un grito silencioso de ayuda que incluso los niños estaban descubriendo. No había duda. Los ojos del niño reflejaban una súplica desesperada y su mano temblaba ligeramente al hacer la señal. Cuidado con mantenerlo oculto a la pareja. Déjenme traerles un tenedor limpio. Diana dijo con voz sorprendentemente firme a pesar de la adrenalina que corría por su cuerpo. Notó cómo la mandíbula del hombre se apretaba ante el movimiento del niño y cómo la mano de la mujer se disparó para agarrar el brazo del niño mientras éste se sentaba de nuevo, caminando de regreso a la cocina. Diana sintió como si estuviera viviendo un sueño. Todas esas pequeñas cosas que había notado de repente se unieron como piezas de un rompecabezas, formando una imagen horrible. El entrenamiento de protección que creía que nunca necesitaría ahora se repetía en su mente. Empujó las puertas de la cocina. Con las manos temblorosas, tomó un tenedor limpio de la cubertería. A través de la pequeña ventana de la puerta pudo ver al niño sentado completamente quieto. Su comida estaba intacta. La mujer le susurraba algo. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Jenny Diana. Le susurró a su compañera de trabajo que estaba sirviendo panqueques cerca. Necesito que hagas algo por mí, pero actúa con normalidad. Jenny. Debió haber notado algo en su voz porque no hizo preguntas, solo asintió mientras seguía colocando tocino. En un plato. Cuando vuelva, quiero que pases por esa mesa cerca de la ventana. La pareja con el niño lo mira con atención, pero no seas obvia al respecto. Necesito saber que no estoy loca. La voz de Diana era apenas un susurro. Jenny la miró inquisitivamente, pero estuvo de acuerdo. Habían trabajado juntas. El tiempo suficiente para confiar en sus instintos. Diana regresó a la mesa primero, dejando el tenedor limpio con una sonrisa que parecía que podría romperle la cara. ¿Todo sabía bien?, preguntó ella, notando cómo los panqueques del niño permanecían intactos mientras los adultos casi habían terminado sus comidas. El hombre gruñó una respuesta, pero Diana observaba a Jenny por el rabillo del ojo mientras pasaba junto a la mesa, fingiendo limpiar las superficies cercanas cuando sus miradas se cruzaron de nuevo en la estación de servicio. El rostro de Jenny había perdido algo de color. ¿Lo viste también?, preguntó Diana en voz baja. Jenny asintió. Su habitual expresión alegre fue reemplazada por preocupación. Las marcas en su cuello, Jenny susurró. ¿Y notaste cómo se estremeció cuando esa mujer se inclinó sobre la mesa? Hizo una pausa y añadió. ¿Qué hacemos? Diana respiró hondo. Se había estado haciendo esa misma pregunta durante los últimos 20 minutos, pero ahora, al ver esa señal deliberada, la que habían sido entrenados específicamente para reconocer, sabía que solo había una respuesta correcta. Ya no se trataba de ser Noui ni de sobrepasar los límites. Se trataba de salvar potencialmente la vida de un niño. Cubre mis mesas por unos minutos. Diana dijo que su decisión estaba tomada. Necesito hacer una llamada. Miró la mesa una vez más. El chico miraba fijamente sus panqueques fríos, pero ella podía ver sus manos agarrando el borde de su asiento. Sus nudillos estaban blancos de tensión. Había sido lo suficientemente valiente como para pedir ayuda, ahora era su turno de ser lo suficientemente valiente para responder. Las manos de Diana temblaban al abrir la puerta de la sala de descanso para empleados. El pequeño espacio se sentía inusualmente silencioso comparado con el suave ruido de los platos y el murmullo de las conversaciones en el comedor. Sacó su teléfono del bolsillo de su delantal y se detuvo. Las dudas repentinamente inundaron su mente. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si esto era solo una familia teniendo un mal día?
Las consecuencias de hacer una acusación tan grave pesarían sobre sus hombros. Pensó en su propia infancia, en cómo a veces padres e hijos simplemente no se llevan bien. Pero entonces la imagen de la señal de mano deliberada de ese chico volvió a pasar por su mente y sus dudas comenzaron a desvanecerse por la pequeña ventana de la sala de descanso. Podía ver la mesa de la pareja. La mujer miraba su reloj repetidamente mientras el hombre tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Con creciente impaciencia, el chico no se había movido, no había probado ni un solo bocado de su comida. Estaba sentado allí como una estatua, temeroso incluso de respirar profundamente. Diana recordó una historia de la sesión de entrenamiento del año pasado. Un empleado de una gasolinera notó algo extraño en una joven y su acompañante. El empleado tenía las mismas dudas, el mismo miedo a equivocarse, pero llamó. De todos modos, resultó que la niña llevaba 3 meses desaparecida. La decisión del empleado de confiar en sus instintos había reunido a una familia. Es mejor equivocarse y avergonzarse que acertar y no hacer nada. Diana susurró para sí misma, recordando las palabras de su entrenador. Desbloqueó su teléfono y marcó el 911. Su corazón latía tan fuerte que temía que lo oyeran a través de las paredes. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz tranquila del operador la ayudó a calmar sus nervios. Llamo del restaurante Dennis de Oak Street. Diana dijo, ahuecando la mano alrededor del teléfono. Soy camarera y creo que tenemos un problema con niño del tráfico. Las palabras se sentían extrañas saliendo de su boca, como si salieran de una serie policíaca. En lugar de su turno matutino habitual, la voz del operador se mantuvo firme. ¿Profesional? ¿Puede decirme qué ha observado? Diana respiró hondo y empezó a enumerar todo. El silencio del niño, los moretones, las marcas de la cuerda en sus muñecas, el comportamiento controlador del adulto, y lo más importante, la señal de socorro deliberada que hizo. El niño parece tener unos 10 u 11 años. Continuó. Cabello castaño. Camiseta azul debajo de una camisa gris de manga larga. La pareja que lo acompaña. Van bien vestidos, pero algo no cuadra. La mujer no deja de mirar la puerta y al hombre. Habla de esa manera, como si estuviera desafiando a cualquiera a interrogarlo por la ventana. Diana vio a Jenny acercándose a la mesa con más café, ganando tiempo. El operador hacía más preguntas, escribiendo rápidamente de fondo. ¿Muestran alguna señal de querer irse? Sí, respondió Diana con un nudo en el estómago. Apenas han probado la comida y siguen mirándola ahora. Me preocupa que intenten irse antes. Ayuda. Llega bien. Escuchen atentamente. El operador dijo que ya tenemos oficiales en la zona. Estarán allí en menos de 5 minutos. ¿Pueden mantenerlos ahí? Sin levantar sospechas, Diana observó cómo el hombre levantaba la mano, preparándose claramente para pedir la cuenta. Lo intentaré, prometió. Por favor, apúrate. Termina la llamada. Diana. Se apoyó en la pared un momento, respirando hondo. Lo había logrado. Había hecho la llamada. Ahora venía la parte difícil. Actuar con normalidad mientras los mantenía ahí el tiempo suficiente para que llegara la ayuda. Tomó un café recién hecho y salió. Con las piernas como gelatina. Jenny asintió levemente al cruzarse. Años de amistad significaban que podían leerse sin palabras. Jenny ayudaría en lo que pudiera. Diana se obligó a sonreír mientras se acercaba a la caja. ¿Le pedí otra vez más café?, preguntó alegremente, incluso cuando sus ojos captaron el ligero temblor del chico cuando el hombre se movió en su asiento. ¿Y qué tal unos panqueques recién hechos? Esos ya deben estar fríos. Tenía que guardarlos allí. Solo unos minutos más, el tiempo suficiente para que llegara la ayuda. El hombre abrió la boca, probablemente para negarse, pero Diana ya estaba tomando el plato intacto. Solo tomará un minuto, dijo alegremente, sin darles oportunidad de objetar. Queremos que todos disfruten de su comida. Su alegre sonrisa de camarera se mantuvo firme,
incluso mientras rezaba en silencio para que la policía se apresurara. Los siguientes 15 minutos se sintieron como los más largos de la vida de Diana. Cada vez que sonaba la puerta, levantaba la vista con la esperanza de ver a la policía. Solo para encontrar a otro cliente habitual entrando en la prisa del desayuno. Habían calmado las cosas, dejando el restaurante más silencioso de lo habitual, lo que solo aumentó su ansiedad. En la cocina, intentó tomarse el mayor tiempo posible con los panqueques recién hechos. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba cuidadosamente fresas frescas encima, algo que no había hecho con las primer pedido, cualquier cosa para ganar más tiempo. A través de la ventana de la cocina, vio al hombre revisando su teléfono de nuevo. Su rostro se oscurecía por la impaciencia. «Viene la policía», susurró Jenny al pasar con los platos sucios. Diana asintió levemente, sin atreverse a decir más. El peso de lo que estaba sucediendo le oprimía el pecho, dificultándole la respiración. «Orden», llamó el cocinero, deslizando el plato de panqueques frescos por la encimera. El corazón de Diana dio un vuelco. Se había quedado sin razones para demorarse. Respiró hondo. Tomó el plato y regresó a la mesa, caminando tan despacio como se atrevió, sin que se notara. «Aquí vamos», dijo alegremente, dejando los panqueques humeantes. «Añadí un poco de fruta fresca a la casa». «Está bien». Los labios de la mujer se tensaron en una fina línea ante la inesperada adición, mientras que la mano del hombre se aferraba a su taza de café. Los ojos del niño se blanquearon ligeramente al ver las fresas. Por un instante, Diana vio un destello de cómo podría verse. En circunstancias normales, solo un niño emocionado por algo. Dulce. Entonces el hombre se aclaró la garganta bruscamente y ese atisbo de infancia se desvaneció. «No pedimos extras», dijo el hombre con frialdad. Buscó su billetera. «Solo tráenos el cheque». La mujer ya estaba recogiendo su bolso. Sus movimientos eran bruscos y agitados. A Diana se le encogió el estómago. Se preparaban para irse y aún no había señales de la policía. Tuvo que pensar rápido. «Oh, lo siento mucho por el sistema», dijo forzando una risa. «Está funcionando muy lento hoy. Puede que tarden unos minutos en imprimir tu cheque». El rostro del hombre se ensombreció. «Pagaremos en efectivo», espetó, sacando un puñado de billetes. La mujer ya estaba de pie. Extendió la mano hacia el brazo del chico. Justo entonces, Jenny apareció en la mesa accidentalmente a propósito, chocando con el bolso de la mujer y esparciendo su contenido por el suelo. «Oh, Dios mío, soy tan torpe», exclamó, cayendo de rodillas para ayudar a recoger todo. «Déjame ayudarte con eso». Diana podría haber abrazado a su amiga por la rapidez de pensamiento. Mientras la mujer se arrodillaba a regañadientes para recoger sus pertenencias, Diana vio movimientos cerca de la entrada. Dos hombres con ropa informal entraron, luciendo como clientes normales, pero la forma de examinar la sala revelaba una historia diferente. Vislumbró coches de policía deteniéndose. Apagó las luces exteriores para no llamar la atención. Su corazón empezó a correr. La ayuda finalmente había llegado. Los agentes con ropa de avión se dirigieron hacia la mesa, moviéndose con cuidado para no asustar a nadie. Diana retrocedió con un nudo en la garganta por la anticipación. El chico debió presentir algo también, porque se incorporó. Sus ojos se dirigieron a los hombres que se acercaban. La mujer se estaba levantando. Recogió sus cosas cuando uno de los agentes sacó su placa. «Disculpe», dijo en voz baja, colocándose entre la pareja y el chico. «Necesitamos hablar». El rostro del hombre pasó de enojado a pálido en un instante. El bolso de la mujer se le escapó de las manos, pero esta vez nadie se movió para recogerlo. El chico permaneció completamente quieto, pero Diana vio que sus hombros se relajaban ligeramente, como alguien que hubiera estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo. Con el rabillo del ojo, Diana vio a agentes uniformados entrando por las puertas delantera y trasera del restaurante. Otros clientes empezaban a notar que algo estaba pasando.
Las cabezas se giraron hacia la escena. Jenny apareció a su lado, apretándole la mano con fuerza en señal de apoyo. Mientras observaban cómo se desarrollaba la situación, los ojos del chico se encontraron con los de Diana al otro lado del restaurante. Esta vez, en lugar de miedo, vio algo más en su mirada, un leve rayo de esperanza. Todo sucedió muy rápido después de eso. La tranquila atmósfera matutina del restaurante se transformó en segundos. El rostro del hombre pasó de pálido a rojo mientras intentaba ponerse de pie, pero el agente, vestido de civil, le puso una mano firme en el hombro. «Señor, por favor, permanezca sentado». La reacción de la mujer fue diferente. Intentó mantener la calma, poniendo una sonrisa confusa. «Debe haber algún error», dijo. Su voz temblaba ligeramente. «Solo estamos desayunando con nuestro hijo, cariño». Se giró hacia el niño, pero él mantenía la mirada baja. Sus manos se aferraban al borde de la mesa. Otros clientes habían dejado de comer, observando la escena. El suave tintineo de los tenedores contra los platos había sido reemplazado por conversaciones susurradas y el susurro de movimiento mientras los oficiales uniformados se posicionaban alrededor del restaurante. Diana estaba de pie cerca del mostrador, con el corazón acelerado mientras observaba a Jenny. Permanecía cerca a su lado, ambas incapaces de apartar la mirada. El gerente había salido de su oficina hablando en voz baja con uno de los oficiales cerca de la cocina. «Señora, el segundo avión». El oficial le dijo a la mujer: «Tenemos razones para creer que este niño no es su hijo». Su voz era tranquila pero firme. «Necesitamos verificar cierta información». El niño seguía sentado en silencio, pero Diana notó que su respiración había cambiado. Era como si intentara no demostrar lo aliviado que se sentía. Tenía miedo de creer que esto realmente estaba sucediendo. Una oficial uniformada se había dirigido de este lado de la cabina, colocándose protectoramente cerca de él. El hombre cambió repentinamente de táctica. Su expresión de enojo se transformó en algo más calculador. «Esto es ridículo», dijo con suavidad. «Tenemos papeles que podemos probar. Es nuestro». Lentamente, buscó el bolsillo de su chaqueta, pero otro oficial se adelantó y lo detuvo. Diana observó cómo más oficiales entraban al restaurante. A través de las ventanas pudo ver patrullas estacionadas en todas las salidas. El sol de la mañana reflejó sus placas, enviando pequeños destellos de luz a través de las paredes del comedor. Uno de los oficiales hablaba por su radio y Diana captó fragmentos de la conversación que coincidían con la descripción. «Alerta ámbar de Michigan hace 2 meses». Se llevó la mano a la boca al comprender el alcance total de lo que había estado sucediendo justo frente a ella. La mujer debió haber oído también porque su fachada de calma se quebró. «No entiendes», dijo. Su voz se elevó. «Lo estamos ayudando». Sus padres. Pero se detuvo cuando el oficial levantó la mano. «Señora, ya tenemos confirmación. Este niño fue reportado como desaparecido en Detroit. Sus verdaderos padres lo han estado buscando durante meses». Las palabras del oficial parecieron resonar en el repentino. «Restaurante tranquilo». Diana observó cómo la agente ayudaba con delicadeza al chico a salir de la cabina por primera vez desde que habían llegado. Se irguió. Ya no intentaba hacerse más pequeño. Cuando la agente le puso una mano suave en el hombro, no se apartó como lo había hecho ante la pareja. El hombre y la mujer estaban siendo esposados. El clic metálico de las esposas, inquietantemente fuerte en el restaurante silencioso, el hombre se había quedado en silencio, pero la mujer había empezado a llorar. No las lágrimas de alguien arrepentido de lo que habían hecho, sino las lágrimas de alguien. «Lamento que los atraparan. Hiciste lo correcto». Jenny le susurró a Diana apretándole el brazo. «Los salvaste». Diana apenas podía hablar mientras conducían al chico hacia la entrada del restaurante. Se detuvo un momento y miró hacia atrás. Sus ojos encontraron los de ella. Entonces hizo algo que le encogió el corazón. Sonrió.
Era una sonrisa pequeña y temblorosa, pero real. Era la primera expresión verdadera que había visto en su rostro en toda la mañana. La agente le hablaba en voz baja y lo conducía afuera, donde un trabajador de servicios para víctimas esperaba. La pareja estaba. La dejaron salir por una puerta diferente, separados entre sí y del chico que habían intentado mantener cautivo. Otros oficiales se acercaban. Diana tenía los cuadernos listos. Necesitarían su declaración. Necesitaban saber todo lo que había observado, pero por ahora se quedó allí parada, mirando por la ventana como el chico subía a un coche. Con la víctima, un trabajador de servicios, estaba a salvo. Pasara lo que pasara, estaba a salvo. Finalmente, a salvo. Las siguientes horas transcurrieron como un borrón. Diana estaba sentada en una cabina tranquila, diferente ahora de su lugar habitual, atendiendo a los clientes. Mientras los oficiales le hacían preguntas con amabilidad, les contó todo. Como el silencio del chico le había llamado la atención por primera vez. Los moretones que había notado, y lo más importante, la señal con la mano que confirmó sus peores temores. Esa señal le salvó la vida. Uno de los oficiales le dijo, levantando la vista de su bloc de notas: hemos estado rastreando a esta pareja durante semanas, pero seguían moviéndose de un estado a otro. Siempre iban un paso por delante de nosotros. Hizo una pausa y negó con la cabeza. Hasta hoy, el restaurante había estado cerrado a nuevos clientes, pero algunos clientes habituales que habían estado allí durante el incidente se quedaron para declarar. La señora Chen, que había estado bebiendo su té matutino habitual junto a la ventana, se acercó a apretar la mano de Diana antes de que ella se fuera. Lo vi todo, dijo en voz baja. Fuiste tan valiente. Jenny le trajo una taza de chocolate caliente. Algo que normalmente se reserva para los niños que tienen días difíciles. Parece que podrías necesitar esto, dijo deslizándose en la mesa frente a Diana. La dulzura familiar era reconfortante, ayudándola a calmarse. Aún temblaban las manos. El gerente había estado hablando con la policía. Cerca de la entrada, se acercó una silla y el detective me contó más sobre la situación. Dijo que su habitual actitud profesional se suavizó con preocupación. El chico del que se lo llevaron en Detroit, hace 2 meses. Sus padres lo han estado buscando desde entonces. Los ojos de Diana se llenaron de lágrimas. Ese chico llevaba 2 meses alejado de su verdadera familia, siendo arrastrado de un lugar a otro por personas que lo trataban como si fuera una propiedad en lugar de un niño. Pensó en todos los demás restaurantes que debieron haber visitado, en todas las demás personas que podrían haber notado algo malo, pero no dijo nada. Eran traficantes de personas. El detective explicó que se unieron a su pequeño grupo, que forma parte de una red más grande que hemos estado investigando. El chico no es su primera víctima, pero gracias a ustedes será su última víctima. Les mostró una tableta con titulares de noticias que ya aparecían sobre el arresto. Encontramos pruebas en su auto que los vinculaban con otros casos de niños desaparecidos. A través de la ventana, Diana pudo ver a la unidad de la escena del crimen revisando una camioneta oscura en el estacionamiento. Se habían llevado a la pareja en autos separados. Policías. Antes, su perfecto FCAD se desmoronaba al colocar las esposas. Los padres del niño ya estaban en camino. El detective activo continuó. Deberían estar aquí al anochecer. 2 meses de búsqueda y finalmente pueden volver a tener a su hijo. Miró a Diana con genuino respeto porque prestaste atención, porque te preocupaste lo suficiente como para involucrarte. Jenny se inclinó sobre la mesa para tomar la mano de Diana. Todavía no puedo creer que hayas visto todas esas pequeñas señales. Atiendo a familias todos los días y nunca noto cosas así. Por eso hacemos estos entrenamientos, dijo el gerente. La señal con la mano, las señales de comportamiento. Son sutiles por una razón. Los traficantes cuentan con que la gente esté demasiado ocupada o demasiado asustada para hablar. Diana pensó en lo cerca que había estado de ignorar sus instintos,
de convencerse a sí misma de que no era asunto suyo. El peso de lo que podría haber pasado si se hubiera quedado callada. Se apretó contra el pecho. ¿Estará bien?, preguntó en voz baja. Después de todo lo que ha pasado, el rostro del detective se suavizó. Los niños son notablemente resilientes. Tendrá apoyo, servicios de consejería para víctimas, y lo más importante, para su familia. No será fácil, pero es lo suficientemente joven para sanar y seguir adelante. Hizo una pausa y añadió: el trabajador de servicios para víctimas dijo que seguía hablando de la amable camarera que lo ayudó. Hoy le diste algo muy importante. Le mostraste que todavía hay buenas personas en el mundo. Personas que te ayudan cuando se lo pides. Afuera, el sol de la mañana había salido por completo, proyectando largas sombras en el estacionamiento. Pronto, el restaurante reabriría. Llegarían clientes. La vida continuaría, pero Diana sabía que nada volvería a ser igual. Siempre miraría con más atención. Ahora prestaría un poco más de atención, porque a veces las mayores diferencias en el mundo comienzan con las más pequeñas observaciones. Ya había anochecido cuando llegaron los verdaderos padres del niño. Diana había declarado que el restaurante, mucho después de que terminara su turno, no podía irse hasta que supo que él había regresado sano y salvo con su familia. Se sentó en el mostrador, distraída, revolviendo una taza de café que se había enfriado hacía horas. El detective los mantuvo informados durante todo el día. La investigación había descubierto más de lo que nadie esperaba en el auto de la pareja. Encontraron uno falso. Identifica múltiples sellones, y lo más inquietante, notas sobre otros objetivos potenciales. El niño no solo se salvó de su propia pesadilla. Su rescate había ayudado a descubrir toda una operación de tráfico. Aquí, Jenny llamó suavemente. Desde cerca de la ventana, Diana levantó la vista y vio un coche entrando al aparcamiento. Seguido de una escolta policial, su corazón empezó a latir más rápido. El restaurante estaba vacío, salvo por el personal esencial y la policía. Querían que esta reunión fuera lo más privada posible. Diana observó por la ventana como una pareja prácticamente salió volando de su coche. Una madre y un padre que habían pasado 2 meses viviendo la peor pesadilla de cualquier padre. El niño había estado esperando en una oficina privada con el trabajador de servicios de la víctima cuando el detective llevó a sus padres a la puerta. Diana oyó el grito de alivio de la madre. Resonó en el tranquilo restaurante. Con el bebé, corrió hacia adelante mientras su hijo corría a sus brazos. Diana sintió lágrimas rodar por sus mejillas mientras veía a la familia abrazada. El padre había abrazado a su esposa e hijo, y los tres lloraban. Era como si tuvieran miedo de soltarse, como si su sol pudiera desaparecer de nuevo. Aflojaron su agarre incluso. Ligeramente. Lo vi en las noticias. Primero, el padre le dijo al detective con la voz cargada de emoción. Una red de tráfico. Arrestada en un restaurante Dennis. Esperaba. Habíamos tenido tantas falsas esperanzas estos últimos meses. Pero entonces llamó la policía. No pudo terminar. Simplemente acercó a su hijo. La madre levantó la vista. Sus ojos recorrieron la habitación hasta que encontraron a Diana. ¿Eres la camarera?, le preguntó. Con la voz temblorosa, Diana asintió. La mujer se desenredó suavemente de su familia. Y se acercó. La policía nos dijo lo que hiciste. Dijo cómo notaste las señales. Cómo las mantuviste ahí hasta que llegó la ayuda sin previo aviso. Abrazó a Diana con fuerza. Gracias. Susurró, gracias por ver. Mi hijo. Cuando muchos otros apartaron la mirada, el niño estaba hablando. Ahora sí que hablaba. Por primera vez desde que entró al restaurante esa mañana, su voz era baja, pero se hacía más fuerte mientras les contaba a sus padres sobre la señal con la mano que había aprendido en las redes sociales. No estaba seguro de si alguien sabría qué significaba. Dijo, pero ella me vio. Entendió que el detective les estaba explicando a los padres sobre la investigación,
sobre cómo el rescate de su hijo había ayudado a descubrir una red criminal más grande. Pero Diana ya no escuchaba realmente. Estaba observando al niño, viendo lo diferente que se veía ahora. Sus hombros estaban relajados, sus ojos brillantes y llenos de vida. Parecía lo que era. Un niño que finalmente se sintió seguro de nuevo. Jenny apareció a su lado con una taza de café recién hecho y una caja de pañuelos. ¿Estás bien?, preguntó. Diana asintió suavemente, secándose los ojos. «Sabes que es una locura», dijo esta mañana. Estaba tan preocupada. Sobre equivocarme al causar problemas por nada. Ahora puedo imaginar qué habría pasado si Ide se hubiera quedado callado. El niño les estaba mostrando a sus padres un dibujo que hizo mientras los esperaba. Una simple imagen de una mesa de restaurante y una figura de palitos con un delantal abajo. Con cuidado, había escrito cartas de agradecimiento. Las furgonetas de noticias del exterior comenzaban a recoger la historia. Se extendía rápidamente. Una red de tráfico fue desmantelada porque una camarera prestó atención. Porque un niño recordó una señal con la mano porque la gente decidió involucrarse en lugar de mirar hacia otro lado. Mañana habría entrevistas y más preguntas. La historia saldría en todos los canales locales, probablemente también en las noticias nacionales. Pero ahora mismo, en este momento de tranquilidad, Diana acababa de ver a una familia sanar abrazándose. A veces, los héroes más grandes no llevan capas ni uniformes. A veces son solo personas que eligen prestar atención, que deciden confiar en sus instintos, que se niegan a mirar hacia otro lado cuando algo parece estar mal. Había pasado una semana desde esa mañana que cambió su vida en Dennis. Diana estaba sentada en el sofá de su sala, todavía asombrada por cuanto había cambiado. El periódico local estaba en su mesa de centro. Titular: una camarera local ayuda a desmantelar una importante red de tráfico de personas. Aún no se había deshecho de ella. Se sentía extraño al ver su propia cara desde la portada. Su teléfono vibró con otro mensaje de Jenny. Las estaciones de noticias seguían llamando al restaurante con la esperanza de conseguir una entrevista. La historia se había extendido más allá de su pequeño pueblo, conmoviendo a todo el país, pero Diana no había querido concederle ninguna entrevista. Lo único que importaba era que un niño había vuelto a casa con su familia, donde pertenecía. La investigación había revelado más de lo que nadie esperaba. La pareja formaba parte de una red más grande que operaba en 5 estados. Su arresto llevó a la policía a 3 operaciones de tráfico más. En cuestión de días, se encontraron y rescataron a 5 niños desaparecidos más. El gerente de Diana le había dado la semana libre, pero estaba lista para volver mañana. La vida tenía que continuar, pero sabía que las cosas nunca volverían a ser lo mismo. Los clientes habituales que habían estado allí esa mañana habían corrido la voz. Ahora, todos los camareros de la ciudad habían recibido la formación de concienciación sobre el tráfico de personas. Los negocios locales habían colocado carteles sobre la señal de socorro, asegurándose de que todos supieran lo que significaba. El timbre de su puerta sonó. Interrumpiendo sus pensamientos, al abrirlo, encontró a un repartidor con un sobre grande. Dentro había una carta de los padres del niño junto con una foto familiar tomada ayer. El niño sonreía. Una sonrisa radiante le llegaba a los ojos. Sostenía un dibujo que hizo para su proyecto escolar titulado Mi héroe. No usa capa. La carta era sencilla pero emotiva. Escribieron sobre cómo le iba en la escuela, cómo pasaba tiempo con sus amigos y cómo volvía a dormir en su propia cama. Estaba recibiendo terapia, dijeron, y aunque todavía había momentos difíciles, se recuperaba un poco más cada día. Habían creado una fundación para concienciar sobre las señales de tráfico y las señales de tráfico con la esperanza de ayudar a otras familias a evitar lo que habían pasado. Diana pegó la foto en su refrigerador, junto a la tarjeta de agradecimiento que Jenny le había dado. Su amiga había escrito: «Nunca dudes de que una persona puede cambiar el mundo». En ese momento parecía dramático, pero ahora lo entendía.
Su teléfono se iluminó con una alerta de noticias. Otro niño había sido salvado en un estado vecino. Alguien había reconocido una señal con la mano en un supermercado y pidió ayuda. Ayuda, la misma señal que había iniciado todo esa mañana en su restaurante se estaba extendiendo, convirtiéndose en conocimiento común. La gente estaba prestando atención. Ahora realmente prestando atención. Mañana se pondría el delantal y volvería a servir panqueques y café, charlaría con los clientes habituales y daría la bienvenida a los nuevos clientes, pero nunca más se preguntaría si prestar atención importaba, nunca más volvería a. Intenta confiar en sus instintos. El Evening News sonaba suavemente de fondo mientras preparaba la cena. Estaban transmitiendo información sobre nuevos programas de concienciación sobre la trata que se estaban implementando en escuelas y negocios de todo el país. La historia del niño había desencadenado un movimiento que convirtió un acto silencioso de observación en una ola de cambio. Diana pensó en todos los pequeños momentos que la habían llevado esa mañana a la sesión de capacitación. Casi se saltó las publicaciones en redes sociales que le enseñaron a un niño un grito silencioso de ayuda. La decisión en una fracción de segundo de confiar en su instinto. Ninguno de ellos parecía importante por sí solo, pero juntos habían cambiado vidas. Su teléfono vibró una vez más. Era un mensaje del detective. Pensé que querría saberlo. El recuento final llegó. 8 niños rescatados, 3 redes de trata cerradas, 12 arrestos realizados. Todo porque notaste algo mal y decidiste actuar. Diana sonrió al pensar en el dibujo del niño de ella y su delantal de camarera. A veces, los héroes no se parecen a lo que esperamos. A veces son solo personas normales que eligen prestar atención a lo que les importa. A veces, los cambios más grandes comienzan con las decisiones más pequeñas, como realmente. Al ver a alguien que necesitaba ayuda y ser lo suficientemente valiente para pedirle ayuda, volvió a mirar la foto familiar, la brillante sonrisa del niño y supo que cada momento de incertidumbre había valido la pena. Al final, no se trataba de ser un héroe, se trataba de ser humano, de elegir, preocuparse, darse cuenta, ayudar, y eso era algo que cualquiera podía hacer cualquier día, en cualquier lugar. Todo lo que tenían que hacer era prestar atención y ser lo suficientemente valientes para actuar.